Vamos a hacerlo en el libro de los Hechos, vamos a irnos al capítulo 3. Como tenéis en los boletines podéis seguir la lectura. Como bien decía el pastor Jonathan, incluso cuando entréis para empezar el culto, y antes de empezar, que preparéis vuestro corazón leyendo ya el texto que tenemos para el día de hoy. Capítulo 3, vamos a leer los versículos del 1 al 10. Vamos a tener lectura del 1 al 10 del capítulo 3. Vamos a hacerlo antifonalmente. Empezaremos leyendo el versículo 1 que dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, hablando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Decían que en el que sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Que Dios bendiga su palabra en este día de hoy. Ya se acaban las vacaciones. Amén. Ya se están acabando las vacaciones. Todavía queda algún hermanito por ahí todavía que está viajando, pero ya se puede decir que el verano ya termina. Cuando ya llegamos a este mes, septiembre, octubre, ya poquito a poquito se nos empiezan a meter los anuncios del turrón, ya poco a poco empiezan a ver las lucecitas, es decir, empezamos un poquito a iniciar la recta final del año. Aún queda mucho, dirá alguno. Bueno, aún queda mucho. Ya os lo diré cuando lleguen las Navidades, ya os lo diré. Lo rápido que pasa este tiempo. Dios nos ha dado y nos ha concedido muchas bendiciones en este año. Amén. En este año Dios nos ha bendecido, pero sin embargo todavía estamos teniendo dificultades. Hay todavía personas con crisis. Aún todavía persiste una crisis económica. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Vemos que la iglesia primitiva enfrentó una gran persecución en el tiempo en el que recibieron las mayores bendiciones de su vida. En el tiempo donde la iglesia primitiva más bendecida fue cuando también recibió la mayor persecución. Significa a veces que muchas personas han recibido gracia, han recibido bendiciones de Dios, pero aún así están enfrentando dificultades, complicaciones. Muchas personas reciben bendiciones, reciben respuestas y sin embargo vemos que todavía tienen y sufren problemas familiares. Hay crisis familiares. Dios bendice mucho, pero vemos que todavía eso persiste. En esos momentos es donde yo pregunto, ¿qué debemos de hacer? Jesús dio una respuesta. Cuando habló en la iglesia primitiva y estaba preparando la iglesia, Dios dio una respuesta correcta. Esperar. Esta respuesta no siempre gusta. Esta respuesta no siempre cae bien, porque a veces no se entiende esta palabra. Cuando Jesús dijo esperar, no era simplemente dejar pasar tiempo, no era simplemente quedarse quietos, no hacer nada y dejar que el tiempo transcurriera. No tiene ese significado solamente, tiene otro significado. Esperar no solo significa que está pasando el tiempo,
Hoy hemos estado cantando, ha habido un par de canciones que digo están muy oportunas con el mensaje de hoy. Una era una de estas últimas que hemos cantado, que decía: en tu presencia, ¿qué haré? Esperaré. En tu presencia esperaré. No es simplemente pasar un tiempo, significa que estás esperando algo sinceramente, que estás anhelando algo de todo corazón. Significa que en la presencia de Cristo yo voy a esperar ese algo diferente, algo distinto, algo que va a ocurrir, que va a cambiar, que va a marcar mi vida. A veces nosotros nos volvemos un poco precipitados, como muchas veces decimos. Vivimos en una sociedad que lo queremos todo rápido y deprisa. Hoy la mayoría de las personas compran en Amazon. ¿Por qué? Porque lo tenemos al momento. Si tengo que esperar ya no me gusta. Si tengo que esperar ya no lo quiero. Ahí el mismo producto lo ves en un sitio, lo ves en otro. Pero si en uno de los dos sitios te lo hacen al momento, aunque sea un poquito más caro, ¿qué haces? Amazon, tráemelo. No importa si es un poquito más caro, pero sé que lo voy a tener en menos de 24 horas. No nos gusta esperar. ¿Verdad que no? No nos gusta esperar. Pero yo veo los personajes en la palabra, en la Biblia, y ¿qué dice? Abraham esperó 25 años. 25 años. Pero nosotros lo vemos muy rápido y no lo vemos así. Pero Abraham no solo esperó, sino que encontró cosas importantes durante ese tiempo. Al igual que José, mientras estuvo esperando durante 13 años en una cárcel. No nos gusta esperar, y en una cárcel menos todavía. Pero ahí está la palabra. ¿Espera a qué? Tenemos que esperar a que nuestros ojos se abran. Tenemos que esperar, porque Jesús absolutamente nos dio la respuesta. Aquí es cuando Jesús cogió a sus discípulos y les dio esta palabra: no os marchéis de Jerusalén, esperar. Esperar. ¿Qué es lo que tenían que esperar? ¿Qué es lo que deberíamos nosotros en el día de hoy, viendo esta recta final de año, qué es lo que debemos de esperar? Antes que nada tenemos que esperar a que nuestros ojos se abran. Espera a que las obras de Dios surjan. Espera a que las obras de Dios se levanten. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza para superar las crisis y las dificultades en las cuales nosotros estamos viviendo. Crisis que tenemos en la familia, crisis económica. ¿Qué tengo que hacer? Esperar la obra de Dios. Esperar a que Dios levante su obra. Porque Dios nos dio un misterio y un ministerio que Dios va a realizar. Dijo que no pertenecemos a este mundo. ¿Qué está diciendo? Que nosotros no pertenecemos, que somos hijos de Dios, que no somos hijos de este mundo, que nuestro Padre es el Padre Celestial, no es de esta tierra. Por eso es que nosotros debemos de esperar, no las cosas y los acontecimientos del mundo. Tengo que esperar que Dios obre. Tengo que esperar, ¿qué cosa? Hechos 1:8, ya tenemos la conclusión, veíamos en los obreros en esta mañana. ¿Qué es lo que tenemos? Yo ya tengo la conclusión definitiva. Hechos 1:1, Jesús, que es Cristo, ha solucionado todos tus problemas. El problema que tú tenías, el problema que tienes, la dificultad que estás atravesando, tienes que tener la conclusión de que Cristo ya ha resuelto ese problema. Pastor, pero no lo veo. Espera. Ten la conclusión de Cristo. Es que todavía no estoy viendo la respuesta que yo necesito. Espera. Espera esa conclusión que Dios te ha dado. Necesitamos experimentar la conclusión de que Jesús es el Cristo. Yo tengo que esperar la conclusión de ver que ese Cristo es mi Cristo. Tengo que esperar a la conclusión de que ese que es mi Cristo no es solamente mi Cristo, es también el dueño y Señor de mi vida. Por eso voy a esperar esa obra. Ten esa conclusión. No trates de hacer otras cosas. Porque si tratamos de hacer otras cosas, en vez de esperar la respuesta de Dios, te vas a enfrentar a los mismos problemas que tienen los no creyentes. Pastor, ¿por qué sufro como un no creyente? Porque estás actuando y haciendo las cosas igual que un no creyente.
¿Qué va a ocurrir si hacemos las cosas que hacen los no creyentes? Que nos acontecerán las mismas cosas que les acontecen a ellos. Que no tienen respuestas, que están sufriendo en el mundo, que no están teniendo la gracia, que los problemas no tienen solución en sus vidas, que no pueden esperar nada porque nada va a venir a sus vidas. Yo tengo que esperar la respuesta de Dios. Jesús dijo, espera. ¿Por qué tengo que esperar? Porque el reino de los cielos vendrá sobre ti, como se ve en Hechos 1:8. Porque el reino de los cielos se establecerá donde tú estás. Porque el reino de los cielos se va a establecer en tu familia. Porque el reino de los cielos se va a establecer en tu casa. El reino de los cielos se va a establecer en el lugar donde tú estás trabajando. Espera. Pastor, ¿por qué vienen dificultades? Espera. ¿Qué cosa? Que el reino de los cielos se establezca. Espera, Hechos 1:8. ¿Por qué? Jesús nos dio la palabra. Recibiréis la plenitud del Espíritu Santo. Recibiréis poder. Esto es lo que tú necesitas experimentar en tu vida. ¿Por qué no lo experimentamos más? Porque no esperamos. Porque nos precipitamos. Porque cuando pasa un tiempo, un momento, y la cosa aparentemente no funciona, no sale como yo espero, no sale como yo quiero, porque las cosas no acontecen como uno tiene calculado, entonces rompemos, lo dejamos, abandonamos, lo tiramos todo, no funciona, no sirve, no vale. Pero Jesús sigue siendo Cristo. Pero es que esto no está funcionando. Da igual, Jesús sigue siendo Cristo en ese momento, en esa circunstancia, en ese problema. Jesús sigue siendo Cristo. Entonces, pastor, espera. ¿Cómo? Espera a Cristo. Espera a la obra de Dios. En tu presencia esperaré. No significa me voy a quedar de brazos cruzados y que pase el tiempo. Significa en tu presencia, como hemos cantado, esperaré. Señor, tú estás conmigo. Voy a esperar tu respuesta. Porque tu respuesta es la perfecta. Porque si yo tomo la iniciativa, si yo tomo la determinación, si yo hago conforme mi carácter, lo voy a estropear, voy a fracasar. No me van a salir las cosas bien. Me voy a desesperar. Y cuando todo eso se me caiga, como un castillo de naipes se me va a caer, luego lloraré, me enfadaré, criticaré, me quejaré, me enfadaré con Dios. Señor, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué, Señor, permites esto? ¿Y por qué pasa lo otro? Y nos enfadamos con Dios. Y ahora, como me enfado contigo, ¿sabe lo que voy a hacer? El domingo no voy a la iglesia. Nos enfadamos con Dios. Le amenazamos a Dios. Como no me ha respondido, el domingo no voy a ir a la iglesia. O me responde y me solucionas el problema, o no voy a la iglesia. Nos enfadamos como niños con Dios. Tomamos nuestras decisiones, las tomamos sin esperar, las tomamos muchas veces incluso sin orar. Ocurren las cosas que se nos caen encima porque no tenemos una base y un fundamento. Sopla cualquier circunstancia y nos caemos. Y luego lloramos y nos quejamos a Dios. Señor, ¿por qué has hecho esto y por qué has permitido lo de más allá? Pero has tomado tú tus decisiones. Es que tú tienes la palabra y no la estás siguiendo. Es que te están diciendo y te están dando la guía y te está dando la dirección. Tienes que tener la conclusión, pero no te da la gana tomarla. Y luego nos quejamos. Ay, es que Dios hace esto, es que Dios lo demás acá y lo demás allá. Recibe la plenitud del Espíritu Santo. Recibe el poder del Espíritu. Ten esta gracia que Dios te está dando y recibirás las evidencias en tu vida. Dios nos dice que no tengamos miedo, que no temas, que no te preocupes, que no te angusties, que no pasa nada. Simplemente experimenta la conclusión del nombre de Cristo. Experimenta el reino de los cielos. Experimenta el poder de Dios. Experiméntalo. No lo aprendas de memoria. No te aprendas los textos de memoria. No los recites de memoria como un mantra. No es eso. Es experimentarlo. Los problemas vienen continuamente. Las personas caen en desastres porque no reciben este poder, porque no reciben la conclusión y tratan de hacer todo por su propia cuenta.
hacemos las cosas a nuestro antojo y a nuestra manera. No funciona. Y como tratamos de solucionar los problemas con otros métodos que no es el Evangelio, nos encontramos con que los problemas y las dificultades no cesan de venir a nuestra vida. ¿Por qué pasa esto, Señor? ¿Por qué vienen las cosas de esta manera? ¿Por qué dificultades continuamente? Porque estamos contemplando otros métodos sin aferrarnos al Evangelio. Y estamos haciendo otras cosas. Nos fijamos un poquito en los discípulos, incluso en el texto de Hechos 1, del 1 al 8. También los discípulos no habían entendido, después de 40 días de estar hablando de un concepto del reino de los cielos, ¿qué es lo que nos encontramos? Que le preguntaron por las cosas físicas. Señor, ¿cuándo restaurarás el reino en Jerusalén? ¿No es chocante? Que después de 40 días aún le están preguntando por las cosas físicas. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Lo vamos a ver con nuestros propios ojos? Es así como si le estuvieran preguntando también, Señor, ¿vas a escuchar nuestros deseos ahora? Ahora que hemos estado en este tiempo, ahora que te hemos hecho el favor de estar contigo 40 días, después de que hemos hecho el favor de estar contigo, escuchándote predicarnos 40 días, no un mensaje, 40 días. ¡Wow! Nos hemos ganado el privilegio de que ahora sí que escuches nuestras demandas. Ahora sí que vamos a ver nuestros deseos cumplidos. Queremos que el reino se establezca en Jerusalén, que sea para Israel. Es que, Señor, tenemos muchos problemas. ¿Será este el momento en que me vas a dar esa verdadera respuesta y de por fin ya voy a ser feliz definitivamente porque me vas a dar las cosas que yo quiero y que yo necesito o creo que yo necesito? A veces tenemos este pensamiento. Ahora sí, ahora Dios me tiene que dar las cosas. ¿Las cosas qué? Las cosas físicas. Significa, no has entendido. No has entendido nada absolutamente. No habéis comprendido. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que solo en la sola voluntad del Padre ha puesto. No habéis entendido. Es entonces cuando le está diciendo, mirad, tenéis que recibir el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. No os preocupéis de las cosas físicas, no os preocupéis de las cosas materiales, simplemente recibir el poder espiritual, recibe el poder de Dios. Y vemos cómo los discípulos, entonces entendiendo, se congregaron en el aposento alto de la casa de Marcos, Hechos 1:14. No hicieron cálculos, ellos no valoraron la situación, no hicieron números, no valoraron la situación en la que estaban viviendo. Ellos no pensaron, si bajamos a Jerusalén nos pueden apresar, nos pueden detener y nos pueden matar como al maestro. No hicieron cálculos, simplemente descendieron, se reunieron aun cuando sabían que podían morir, pero ellos se congregaron. ¿Qué ocurrió? Hechos 2:1, la palabra de Dios se cumplió en sus vidas. ¿Por qué? Porque esperaron en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando? 10 días estuvieron esperando, orando por esa palabra que se cumpliera en sus vidas. Esperaron y recibieron la respuesta en sus vidas. Eso es lo que necesitas esperar. Eso es lo que tú necesitas experimentar. Espera la respuesta y el cumplimiento de la palabra en tu vida. Espera ese cumplimiento. Dice la palabra que Pedro y Juan fueron al templo en el momento y en el tiempo de la oración. ¿Qué necesitas experimentar, hermano mío? ¿Qué necesitamos experimentar? Necesitas experimentar el poder de la oración. Pedro y Juan entendieron esto. Y ellos entendieron que en la oración hay un poder. Y ellos entendieron que si ellos experimentaban ese poder, podrían hacer grandes cosas. Pero nosotros necesitamos experimentar el poder de la oración. ¿Por qué? Porque somos muy limitados. Porque somos muy faltos. Porque somos muy débiles. Porque pasamos por muchas situaciones. Porque el ser humano es muy complejo, es muy complicado. Necesitamos recibir el poder de la oración.
Si nosotros no recibimos una bendición de Dios en un área de nuestra vida, nada va a funcionar si Dios no nos bendice. Pedro y Juan lo entendieron. Necesitamos la oración, necesitamos el poder de la oración. Cuando una persona entiende el poder de la oración, ¿qué es lo que ocurre? Que va a entender los acontecimientos que van a suceder en su vida. No vas a estar preguntando, ¿por qué ocurre esto? Si tú eres una persona que entiendes el poder de la oración, vas a entender los acontecimientos. Vas a saber por qué ocurren las cosas. Vas a saber por qué pasan esas cosas en realidad. Cuando tú eres una persona de oración, tú vas a entender la realidad espiritual. Vas a entender que hay un poder espiritual que es mucho mayor que el poder humano, que el poder físico. Muchas veces los remanentes, sobre todo los jóvenes que tienen que afrontar el mundo o enfrentarse al mundo, que están terminando sus estudios y tienen que enfrentarse a un mundo laboral, donde tienen que enfrentarse a autoridades que están por encima, cuando tienen que afrontar un mundo que aparentemente es tan grande, tan poderoso, donde hay gente tan poderosa, a veces las personas, los creyentes y los remanentes se ven muy pequeñitos. Lo que no nos damos cuenta es que ellos simplemente tienen un poder temporal y un poder humano, un poder físico nada más, pero no tienen poder espiritual. Tú eres aquel que tiene el poder espiritual. Tú tienes un poder que es mucho mayor que cualquier poder que puede existir en este mundo. El presidente de gobierno tiene mucho poder. El rey de España tiene mucho poder. Hay personajes y hay políticos que tienen mucho poder. Pero vosotros sois los hijos de Dios que tenéis el poder espiritual. Tenéis que tomarlo a través de la oración. Si yo entiendo este poder espiritual, significa que si tienes incredulidad dentro de tu corazón, significa que eso va a influir toda tu vida. Va a influir todo tu ser. Y si tienes fe y si esto ocurre, entonces, de acuerdo con la ciencia espiritual de la oración, esta fe será transmitida y retransmitida a todas las personas. Pedro, Juan, tenían por costumbre tener su tiempo de oración programado y bajaba a la hora de la oración al templo porque ellos conocían y sabían el poder de la oración. Nosotros lo dejamos muy abandonado. Os instamos, tenemos que tomar como mínimo el pueblo judío que tenía sus 3 tiempos de oración marcados que sí o sí hacían todos los días. Pero nosotros no tenemos todavía ese hábito. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que tengáis el hábito de la oración programada, porque eso significará que habéis entendido que ahí hay un poder espiritual esperándoos. No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no estamos todavía convencidos de que la oración es poder de Dios. Sencillo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no estamos convencidos de eso. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que recibáis esta gracia, que podáis entender que hay un poder en la oración. Y os bendigo para que experimentéis el poder de la oración en el nombre de Jesucristo. Ocurrió algo muy grande en una puerta del templo llamada La Hermosa. Estos hombres, Pedro y Juan, yendo a esa hora de oración al templo, ocurrió algo grandioso. Se encontraron con un paralítico. Pero ellos sabían que en cualquier momento podían ser detenidos. Sabían que corrían peligro porque eran seguidores de Jesucristo, al cual habían crucificado. Por eso que Pedro y Juan fueran al templo, que fueran a ese lugar, que se pararan delante del paralítico, que hicieran levantarse al paralítico, llamar la atención, no era cualquier cosa, era algo que corría peligro sus vidas. No era algo fácil. Nosotros a veces simplificamos mucho las cosas, pero ese evento ocurrió en un momento en que la iglesia primitiva enfrentaba una gran crisis debido a la persecución del pueblo judío. En ese momento que había persecución, Pedro
Pedro vio que esto no era una crisis. Pedro vio que eso era una situación normal. Nosotros enseguida vemos las dificultades y enseguida vemos los problemas. Las crisis que vienen a ti no son verdaderas crisis. Es para ver la gloria de Dios. No es una persecución, en absoluto eso es una crisis. Que venga una persecución no es una crisis en absoluto. Es para ver la gloria de Dios. Es para que experimentemos el poder de Dios. Por eso os bendigo para que recibáis las nuevas bendiciones que Dios os da en el nombre de Jesucristo. Que recibáis las bendiciones. Durante un tiempo, cuando te detienen, incluso cuando te matan por hablar del nombre de Jesucristo, en ese momento, es que Pedro vio al paralítico. No lo vio en un momento de avivamiento, lo vio en un momento de persecución. En un momento donde ellos tenían que estar escondidos. Es por eso que yo tengo que elegir el método fundamental de Cristo. Tengo que llegar a la conclusión del Evangelio. Y lo más importante, tengo que abrir los ojos espirituales. ¿Por qué digo los ojos espirituales? Ayer, en el tiempo del discipulado que hacemos en casa de Pascual, donde está el grupo de vencedores, de jóvenes de vencedores, leíamos el texto de Génesis 3, del 1 al 6. Y a mí me llamó la atención, teniendo en mente el mensaje de hoy, me llamó la atención un versículo que se lee en Génesis 3 del 1 al 6, concretamente el versículo 5. ¿Qué es lo que dice en ese texto? Vuestros ojos serán abiertos. Serán abiertos vuestros ojos. Versículo 5 está diciendo. ¿Quién está diciendo esto? La serpiente. Satanás, en forma de serpiente, ¿qué nos está diciendo? Abre tus ojos. Vuestros ojos, en el momento que toméis de la manzana, en el momento que toméis del fruto, vuestros ojos se van a abrir. Parece bonito, parece algo agradable, parece algo bueno. Ay, es que tengo los ojos cerrados, es que no estoy viendo correctamente, es que tengo que abrir los ojos para ver bien. Claro, tienes que abrir los ojos para ver bien. ¿Y qué es lo que tengo que ver bien? Las maravillas del mundo, los deleites de la tierra. Mira qué fruto es apetecible para comer. ¿Qué nos está diciendo? Abre tus ojos a qué cosas. Tenemos los ojos abiertos desde ese momento de Génesis 3. Nuestros ojos se abrieron. ¿A qué cosa? A lo físico, a las cosas humanas, a las cosas carnales, para poder ver que las atracciones del mundo, los engaños de Satanás que nos pone las cosas agradables. Mira qué manzana, mira qué coche, mira qué móvil más guay. Ya, pero cuesta 1.000 euros. No importa, lo puedes pagar a plazos. Y entonces nos metemos en él, pero tengo que pagar la letra del coche. Tú tranquilo, no pasa nada. Y nos metemos en las cosas del mundo. Y voy a comprarme un apartamento. Y los domingos, bueno, no te preocupes, pero qué bien te lo vas a pasar en el apartamento que te vas a comprar. Esa caravana tan bonita que tienes. Tienes que irte los fines de semana a disfrutar. Qué bueno es el diablo que nos presenta cosas tan bonitas y agradables. Y perdemos nuestra vida de fe. Abre los ojos, vuestros ojos serán abiertos. ¿A qué cosa? A las cosas del mundo. Por eso este texto, ¿de qué está hablando? Abrir vuestros ojos espirituales, porque los tenéis cerrados, solamente abiertos al mundo carnal, físico. Abre los ojos espirituales y las obras del Evangelio se levantarán cuando invoquemos el nombre de Jesucristo. El problema es que solamente vemos las cosas carnales. Sabían todo sobre el mendigo. Estaba en la puerta de la hermosa todos los días. Sus ojos naturales, carnales, abiertos desde Génesis 3. ¿Qué es lo que veían? Veían a un hombre que vivía en ese lugar, que la gente le daba dinero, que tenía amigos muy buenos, que le llevaban y le traían todos los días, que Pedro y Juan lo habían visto antes multitud de veces, porque le conocían de verlo todos los días, que bajaban al templo. Vieron lo que realmente se necesitaba para esta persona. Sabían cuál era su necesidad.
Habían visto a esta persona antes, pero llegaron a una nueva comprensión. Ya no voy a ver más con los ojos físicos. No voy a ver más con los ojos que el diablo me hizo abrir. Quiero abrir los ojos espirituales y ver la realidad. Esta persona no puede caminar, no puede andar, por lo que físicamente necesita la ayuda de los demás. Y había gente buena. Esa persona necesitaba ayuda material para poder sobrevivir. Es cierto, es verdad. Necesitaba que le llevaran y que le trajeran. Sin embargo, Pedro y Juan en ese momento vieron más allá de esta realidad. No solamente vieron con esos ojos que se abrieron en Génesis 3, vieron con los ojos espirituales. Sabían que todavía era un mendigo. Sin importar cuánto dinero recibiera, en ese momento Pedro dijo algo grandioso. Mira, tú necesitas las cosas físicas, lo sé, pero yo no tengo dinero. No tengo el oro y la plata, no tengo las cosas físicas que yo sé que te hacen falta, pero lo que sí que tengo, te lo voy a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Estaba viendo algo que va mucho más allá de lo físico, mucho más allá de dar una limosna, mucho más allá de darle un trozo de pan a ese hombre. Quería traer una sanidad completa y total. Ellos vieron algo más importante que el mendigo que solo podía caminar. No vio solamente eso, vio algo más. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El hecho de que sea un paralítico no es el problema. Lo físico no es el problema. El problema era lo espiritual. Nosotros nos quedamos solamente en lo físico. Nos toca el corazoncito y nos quedamos prendados por lo físico. Olvidamos lo espiritual. ¿Qué es lo que Pedro y Juan vieron? Esta persona no solamente está paralítica, no es solamente un problema físico. Aquí hay una obra completa de que está atado por las fuerzas de la oscuridad. Es una obra de espiritual, el cual este hombre está atado desde que nació. Es un problema espiritual, no es físico. No era un problema, pobrecito, un mendigo, toma una limosna. No es eso, es solucionar el problema espiritual de la persona. Es solucionar el problema que esa persona está en oscuridad. Dale la luz. Haz resplandecer la luz del nombre de Jesucristo a las personas que tienen problemas. Y te darás cuenta de algo muy importante. Te darás cuenta que los maestros de la ley no pudieron hacerlo. Los escribas y los fariseos no pudieron hacerlo, lo conocían igualmente, pasaban por la misma puerta, pero ni los sacerdotes pudieron solucionar el problema espiritual de este hombre. Probablemente pasaron por la puerta y le darían limosna, le darían dinero, pero fueron incapaces de solucionar el problema espiritual. Vosotros tenéis esta autoridad en el nombre de Jesucristo. Lo que no pueden ni los sumos sacerdotes pudieron hacer estos hombres. ¿Por qué? No había nadie que pudiera levantar a ese hombre, porque era un problema espiritual. Pero Pedro descubrió el plan de Dios aquí. Descubrió el plan de Dios. ¿Por qué? Porque había esperado en Jehová. Porque había esperado en Cristo. Porque en Jesús esperaré, hemos cantado y hemos estado diciendo. No es solamente esperar pasar tiempo, es esperar a que la obra de Dios opere en mi vida y veré esta realidad. Y cuando la veo, en el nombre de Jesucristo, puedo dar esta palabra. Y cuando damos esta palabra, y cuando estamos llenos del Espíritu Santo y damos esta palabra, ¿qué ocurre? Cambios se originan. Este hombre cambió completamente. Y vemos a este hombre que lo único que hacía era pedir limosnas, de pronto se convirtió en un testigo de Jesucristo. Dice la palabra que saltaba y brincando, entraba al templo saltando y gritando y glorificando el nombre de Jehová Dios. Había aprendido muy bien la lección. No entró diciendo: estos hombres me han curado, Pedro que tiene milagros en las manos, Pedro que tiene poder, Pedro. No, había entendido y sabía muy bien quién le había librado del poder espiritual. Dios mismo a través de estos hombres.
él glorificó a Dios. Significa, se convirtió en un verdadero testigo de Jesucristo. Por eso tenemos que entender esta palabra en el día de hoy. Hoy simplemente quiero que tengáis 3 conclusiones que voy a muy brevemente. No sé la hora, el reloj está parado. 3 conclusiones en el día de hoy. Te vas a dar cuenta que vas a pasar por situaciones que hasta ahora has estado pasando. Las mismas situaciones, pero las vas a ver algo diferente. Amén. Van a ser las mismas situaciones, como Pedro y Juan vieron la misma situación del paralítico, pero ellos vieron de forma diferente. Necesitáis ver de forma diferente. Esperar en Jehová, tener la conclusión correcta. Abre tus ojos espirituales y lo verás. Las cosas que siempre has visto de la misma manera, de pronto las vas a ver diferente. Si abres tus ojos espirituales, verás cosas nuevas, incluso en lugares que has vivido durante mucho tiempo, pero las vas a ver de forma diferente. Una vez que abras tus ojos espirituales, verás a aquellos que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio de Cristo. Si tú abres tus ojos espirituales a las mismas personas que están a tu alrededor, pero vas a ver las personas que necesitan escuchar de Cristo. El mendigo, lo que él necesitaba no era una limosna, no era un trozo de pan. Necesitaba escuchar el nombre de Jesucristo. Amén. Si abres tus ojos espiritual, verás las mismas cosas con ojos diferentes. Y te encontrarás con personas que necesitas de Cristo. Segunda conclusión, las obras que antes no habían surgido en la iglesia antes, tendrán lugar ahora. Tenéis que salvar la iglesia. Es que hasta ahora, no importa hasta ahora. Si abres tus ojos espirituales, la iglesia será levantada. Las obras de Dios se levantarán. En el momento en que se proclamó el nombre de Cristo, obras asombrosas espirituales se levantaron debido al nombre de Jesucristo. La iglesia cambió y se transformó. Ora y os bendigo en el nombre de Jesucristo para que os convirtáis en testigos de esta palabra. Oro para que seáis capaces de ver la iglesia también de forma diferente, con ojos diferentes. A veces, es verdad, me dicen, y me viene a la mente, es verdad que a veces dicen: pastor, no quiero ir a la iglesia porque he tenido una mala experiencia. Muchas veces dicen esto. Y es verdad que a veces tienen malas experiencias las personas en las iglesias. Es que yo he conocido a un cristiano que ha dejado mucho que desear. Está bien, es verdad, puede ser. Ahora, tú has visto a un cristiano, es verdad, pero no has visto a Cristo. Tú has visto a un cristiano, pero no has visto a Cristo. Cristianos a veces defraudamos, Cristo nunca defrauda. Amén. La iglesia será diferente. Abre tus ojos espirituales. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Pedro hizo algo que nunca antes había hecho. ¿Qué será? Es más, Pedro hizo algo que nunca antes se había hecho. ¿Qué será eso? En ese momento proclamó el nombre de Jesucristo. Es la primera vez en la historia en que alguien ora proclamando el nombre de Jesucristo. Fue el primero. ¿Qué ocurrió? Un milagro. Pedro experimentó ese milagro. Será que las obras espirituales se levantarán cuando proclaméis el nombre de Jesucristo. Amén. Ten esta conclusión en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesucristo para que tengas la conclusión de proclamar el nombre de Jesucristo, porque ahí ocurrirán milagros. El hecho de que Pedro pensara levantar a este mendigo es algo tremendo. ¿Cuántos de nosotros en el día de hoy, después de escuchar esta palabra, salgamos ahí fuera, cuando nos marchemos a comer, los que vais a coger el metro quizás, te encuentres a un paralítico y te atrevas a decirle a ese paralítico en la boca del metro, por ejemplo, y le digas: mírame, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda?
¿Quién se atreve a hacer eso? Que Pedro lo hiciera es algo muy grandioso. ¿Sí o no? Significa tener ojos espirituales abiertos. ¿Quién de nosotros se atreve a hacer eso hoy? Después de haber escuchado incluso este mensaje, que podríamos decir, uy, salgo con las pilas cargadas y puestas, como me encuentro un paralítico por la puerta, le das una limón y sales corriendo. Abre tus ojos espirituales. Pedro hizo algo grandioso, muy importante, proclamar el nombre de Jesucristo, sin importar qué pasará, qué no pasará. Muchos no lo haríamos porque, ¿y si oro y no se levanta? ¡Qué ridículo! ¡Se va a reír de mí! Mejor no lo hago. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no hacemos esto? Porque ¿y si no se levanta? ¿Y si la gente me ve? ¿Qué van a pensar? ¿Me van a decir que estoy loco? Pedro lo hizo. Si hay una razón por la cual el Evangelio sea proclamado a través de ti, entonces obras se levantarán. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. No hagáis las cosas que hacen los no creyentes. Haced las cosas con los ojos espirituales y obras espirituales vendrán a vuestra vida. Os bendigo en el nombre de Jesús, que restaures este poder en el día de hoy y a lo largo de lo que queda de este año, que pueda restaurar este poder. Padre, oramos y te damos las gracias. Señor, abre nuestros ojos y permite que primero recibamos la fuerza y el poder espiritual. Además, Padre, oramos, concédenos la fuerza del Padre, concédenos la fuerza del Espíritu para resolver, Señor, todos y cada uno de los problemas personales, los problemas de la nación, los problemas de la sociedad. Padre, que tengamos estos ojos, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.